En Radio Nacional de España, Radio 2, temas de música. Un espacio coordinado por Alberto González Lapuente. Hoy, Mariano José de Larra, cronista musical, por Antonio Gallego. En uno de sus célebres artículos, aquel en el que estampó aquello de escribir es llorar, es buscar voz sin encontrarla, Larra dio una pista impagable a sus lectores. Dijo también que escribir como escribíamos en Madrid es tomar una apuntación, es escribir en un libro de memorias, es realizar un monólogo desesperante y triste para uno solo. Este libro de memorias sobre la España de su tiempo ha sido y sigue siendo utilizado no solo en los estudios literarios, sino en los históricos, políticos, sociológicos, pero no ha sido leído aún desde un punto de vista musical. Y es lástima, ya que, como es bien sabido, Larra hizo crónicas musicales en momentos muy decisivos de su corta vida, y no solo de espectáculos líricos. En todas ellas demostró una buena preparación técnica, una información bastante al día de lo que sucedía en la ópera europea, una apreciable solidez de criterio y la misma agudeza con la que observó otros muchos aspectos de la realidad nacional. El problema es que, si aún no contamos con una edición crítica de todos los escritos de Larra, mucho menos se ha ocupado nadie de hacer una simple lista de aquellos que tienen algún interés como crónica musical. Larra participó, además, en uno de los primeros y todavía prematuros intentos de instalar en la España decimonónica el teatro cantado en español, componiendo la letra de una ópera bufa, El rapto, con música del maestro genovés. Esto sucedía en 1832, el mismo año en que empezó a escribir directamente de música y en el que Barbieri fecha, por causas muy distintas, el nacimiento de la era moderna de la zarzuela y de la ópera española. Lo que quiere decir, en primer lugar, que debe ser considerado como uno de los pioneros de lo que luego pasaría a conocerse como la polémica de la ópera nacional, problema que campea a lo largo de todo el siglo XIX y en parte del siglo que ahora finaliza. Y, en un segundo plano, esta experiencia debe ser tenida en cuenta a la hora de sus juicios finales sobre la ópera italiana y el teatro nacional, lo que no siempre se hace. Pero no es solo la actividad de Larra, directamente relacionada con la música,
la que debe interesarnos. En muchos de sus artículos no musicales, Larra manejó con gran soltura y naturalidad, pocas veces igualada en un escritor español, datos y juicios musicales que nos son ahora preciosos, por indirectos e involuntarios, para reconstruir el clima y las mentalidades que sobre la música, el teatro, el arte en general tenía la sociedad española a finales del reinado de Fernando VII y comienzos de la era isabelina. En definitiva, el estudio de la actividad musical de Larra abre nuevas perspectivas al análisis de la sociedad española en uno de sus momentos más delicados, precisamente cuando se están poniendo las bases para el triunfo del liberalismo y con ello la instalación de la modernidad. También en la música, todo ello se produce con muchos dolores de parto, y verlo desde hoy, cuando tantos de los problemas que allí afloraron siguen desdichadamente vigentes, y no solo en la música, dota al asunto de melancólica garra. Estudiar a Larra, y también en lo que a la música concierne, es adentrarse en los problemas de la España profunda, es poner sobre la mesa, en carne viva, las estructuras sociales y mentales que han hecho de este país lo que hoy es. Larra nació en 1809 en Madrid, ciudad en la que moriría, suicidándose a los 28 años, en 1837.
La tragedia del final de su vida oculta a menudo la tragedia de su nacimiento. Hijo de un bonapartista, hubo de emigrar niño con su familia al terminar la Guerra de la Independencia, formándose en Burdeos, hasta regresar en 1817 de nuevo a España. En Madrid estudió con los escolapios y los jesuitas, cursando luego estudios universitarios en Valladolid y posiblemente en Valencia. Casó temprano y con matrimonio desgraciado, dedicándose también muy pronto a la vida literaria. Ensayó la poesía, la novela y el drama, pero el Larra literario es sobre todo el de los artículos, muchos de los cuales trascienden la mera función periodística y se convierten en grandes ensayos sobre la realidad española. Esta actividad constituyó su mayor éxito, especialmente como crítico dramático y en las páginas de crítica social y política. Llegó a ganar un importante sueldo anual de 40.000 reales y solo interrumpió dicha actividad una vez iniciada, a los 19 años, durante el viaje que en 1835 giró a Lisboa, París y Londres en medio de una gran crisis personal. Los amores, entonces ya rotos con Dolores Armijo, pero no menos su decepción ante la situación política creada por los primeros gobiernos liberales tras la muerte de Fernando VII. Larra representa el romanticismo democrático en acción. España es el tema central de su obra crítica y satírica, que sólo se entiende con el trasfondo histórico de las Cortes y de la Primera Guerra Carlista. La evolución entre el optimismo crítico de su primera época, en la que, como los ilustrados del siglo XVIII, pretendía una transformación no radical de la sociedad española, y el radicalismo ideológico de sus críticas de 1835 y 1836, también es detectable en sus escritos musicales. Cuando Larra empieza a escribir de música, se tenía la impresión, si hemos de creer a mesoneros romanos, que lo peor ya había pasado. El estado, en fin, de la música en esta capital, Madrid, es lisonjero, y solo faltaba que, así como se forman aficionados para el encanto de los salones, se formasen artistas que, ocupando algún día los teatros, libren a nuestra nación del crecido tributo que pagamos a los extranjeros. Nuestra benéfica soberana ha provisto este deseo, creando un conservatorio de música en que, reunidos los profesores más distinguidos y bajo un excelente método de enseñanza, se ofrece la lisonjera perspectiva de llenar en breves años aquel vacío, y que la nación que produjo los García, Colbrán, Correa y tantos otros vuelva a presentar a Europa fenómenos de habilidad que acrediten más y más su esclarecido nombre en la historia de las artes. No era tan lisonjero ni el estado de la música en Madrid, ni las perspectivas de futuro. Larra mismo tendrá que defender al conservatorio en uno de sus artículos progresistas, porque era consciente de que, a pesar del lastre ideológico que forma parte de su misma fundación, el conservatorio era entonces una de las escasas alternativas a la pérdida que para la profesión había supuesto el empobrecimiento de la Iglesia española. Primero por las guerras napoleónicas, como el resto del país, y luego por la desdichada desamortización de Mendizábal, una de las bestias negras, por cierto, de Larra, y el mayor culpable de su desencanto político final. A lo cual hay que añadir que gran parte de la profesión, por sus ideas afrancesadas o liberales, había tenido que emigrar y solo a duras penas iba volviendo. En estas circunstancias, las polémicas que tanto Mesonero como el mismo Larra relatan entre tosistas y lalandistas, es decir, entre los partidarios de la Tosi y de la Mary Lalande, que cobraban cifras astronómicas por deleitar a los diletantes con las arias, cabaletas y cavatinas de Rossini, Bellini, Donizetti, Baccai, Coccia, Pacini, Carraffa, Mercadante y otros renombrados maestros, adquieren